Muy buenas, mis apreciados hermanos y amigos que nos siguen en el canal de la Iglesia Diestra de la Majestad de los Guasimitos aquí en Venezuela. Hemos estado trabajando para expresar el mensaje del fin de los tiempos y el mensaje de esperanza por la venida del Señor Jesucristo a la tierra cuando venga a buscar a su iglesia para llevarla a el reino de los cielos y a vivir siempre con el Señor. Nos gustaría que te suscribieras al canal y que también compartieras con tus amigos y con tus contactos estos mensajes que los pueden edificar a ellos también, además de edificarte a ti. Y danos un like y deseamos que estos mensajes sigan siendo de ayuda espiritual para todos nuestros oyentes. Dios los bendiga. Estuvimos hablando en el encuentro pasado acerca del hecho de ser ineludible la necesidad en que se haga la voluntad de Dios en la tierra, así como se hace en el cielo. Estamos hablando de la oración comúnmente llamada el Padre Nuestro y generalmente las personas pueden hablar de esta oración y recitar esta oración sin ningún significado para sus vidas. Entonces hemos estado aclarando un poco estas cosas, y cuando la palabra de Dios expresa: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es la voluntad de Dios que se hace en el cielo, que se ha hecho en el cielo, que tiene que repetirse en la tierra? Bueno, la semana pasada o el encuentro pasado estábamos hablando de una actividad muy común en el cielo, que es la alabanza. Esa actividad es una actividad bastante común. Las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis habla de momentos de alabanza que se desarrollan en el cielo y que se van a desarrollar en el cielo incluso en momentos cuando ya estemos en el final de los tiempos. Por eso el Padre Nuestro tiene elementos, y este es uno de ellos, que apuntan directamente al final de todas las cosas. Y creo que esta frase, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, apunta también al final de todas las cosas. Por eso les estaba diciendo en el encuentro pasado que necesitábamos recordar eso también. Así que es necesario también que hablemos de eventos que ya ocurrieron en el cielo y que también van a repetirse de alguna manera en la tierra, porque no es solamente la alabanza lo que ocurre en el cielo normalmente. También ocurrieron cosas en el pasado que tienen que ser repetidos y que tienen que ser, vamos a decir, realizados también en la tierra, porque todavía quedan cosas pendientes de eso. ¿Qué es lo que ocurrió en algún momento en el cielo? En el cielo también ocurrió un juicio, ya se ejecutó un juicio en el cielo alguna vez. Ese juicio es el juicio que se hizo contra Satanás, cuando se rebeló en el cielo, junto con una cantidad de ángeles que también estaban a favor de lo que él estaba haciendo en su rebelión. Dice la palabra de Dios que la tercera parte de los ángeles se rebeló y Satanás fue juzgado y fue lanzado a la tierra. De ahí en adelante dice las Sagradas Escrituras que Satanás ya fue juzgado. ¿Y cuál es el juicio de él? Que va a ser lanzado al lago de fuego, donde no hay retorno para nadie. Él ya está juzgado, ese es su fin, pero todavía quedan cosas pendientes de ese juicio, porque Satanás todavía anda por ahí, y nosotros sabemos que Satanás y sus demonios andan por allí echando broma en la tierra e incitando a las personas a hacer el mal, y todavía lo está incitando a las personas a hacer el mismo pecado que él hizo en el cielo, a rebelarse contra las órdenes que Dios ha establecido. Y el pecado de rebelión, su pecado de soberbia ante Dios, porque se ensoberció de tal manera que se quiso adueñar del cielo y quiso adueñarse del poder y quiso darle como un cierto golpe de estado allá en el cielo para quedarse con todas las cosas, y por supuesto no podía hacerlo. Es una simple criatura
que no tiene más poder que el Creador. Así que ese juicio está pendiente y ese juicio se va a ejecutar junto al juicio que Dios va a hacer sobre todas las personas que se rebelan contra Él, también aquí en la tierra. Así que ese juicio está pendiente, hermano, y tiene que ser repetido porque tiene que hacerse su voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. O sea, no hay escapatoria. No hay lugar donde las personas o los seres que Dios crea se rebelen contra Él que no tengan el mismo fin. No hay un sitio en el universo donde las personas se puedan rebelar y no tengan el mismo fin. Siempre van a llegar al juicio de Dios. Hoy en día existen muchas especulaciones, otras cosas podrían ser ciertas, la mayoría, muchas de ellas son casi especulaciones, ¿no? Pero hay algunas de ellas que pueden pasar por la mente del hombre como algo real, como algo que pudiera suceder. Alguna vez planearon y pasó por la mente del ser humano irse a la luna, vivir a la luna, hacer ciertas comunidades que se pudieran hacer allí, llevando ciertas máquinas que pudieran producir oxígeno, y así como están algunas naves allá en el espacio y las personas pueden vivir allí porque pueden albergar una cantidad de oxígeno para sobrevivir. Hoy en día están pensando ahora en Marte, porque ya Marte fue alcanzado por el hombre y están las sondas allá caminando por todo aquello y viendo, y bueno, todas esas cosas. Por allá dijeron que habían conseguido un témpano de hielo y bueno, que por ahí podría haber agua y que podría ser posible vivir por allá en Marte y escapar de lo que ellos como científicos dicen que va a ocurrir ya sobre la Tierra, porque la Tierra dice que va a ser destruida. Ellos creen que la Tierra podría ser destruida en algún momento y quieren escaparse a Marte. No saben que la palabra de Dios dice que cuando el fuego abrace todo, dice la Biblia que los cielos se enrollarán como un pergamino y todo será destruido. O sea, el universo entero va a ser destruido, no hay escapatoria. Y ahí planean irse para ahí mismo, para Marte, que eso está ahí mismito, para la infinidad del universo. Hermanos queridos, el juicio de Dios viene porque se repetirá su voluntad. Su voluntad siempre será hecha, el resultado siempre es el mismo. La soberbia del hombre será castigada, así como fue castigada la soberbia de Satanás cuando estuvo en el cielo y que ahora fue echado a la tierra. Bueno, la ineludible necesidad entonces de que se haga la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo también en la tierra, es algo que vamos a continuar hoy. Entonces, con respecto a lo que ha sucedido en el cielo, se repetirán entonces estos juicios sobre la tierra también en cuanto a la rebelión de Satanás ante Dios. Esa maldad no podía permanecer en el cielo, así como Dios no permitirá que la maldad permanezca en la tierra. La promesa que vamos a leer más adelante, que está fue inspirada por el apóstol, por Dios al apóstol Pedro, es que Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nueva donde habite la justicia. Eso va a suceder. Así que esa rebelión no puede permanecer, la maldad no puede permanecer ni en el cielo ni en la tierra, en ninguna parte. Satanás fue echado del cielo, y así como en algún momento, ustedes recuerdan en la historia de la creación de Adán y Eva, ¿qué fue lo que ocurrió cuando Adán y Eva comieron de aquel árbol que Dios había dicho que no debían comerse? Fueron echados del huerto. También el resultado siempre es el mismo. El resultado siempre es el mismo. Dios no va a permitir que lo que Él crea se conserve la maldad. Y al fin, Él va a salir completamente victorioso, porque Él es ya victorioso. Él nunca ha perdido ninguna. Y a pesar de los milenios que para nosotros han pasado después de eso, al final, Dios restaurará todas las cosas para que vuelvan a ser iguales. Ese es su deseo, esa es su voluntad, y así como se hace en el cielo, se hará también en la tierra. Fíjese la magnitud de las cosas que están dentro de una sola frase, hermano. Una pequeña frase en una oración
que los creyentes tienen que hacer suya con todo el sentido común que debe tener. Hemos hablado en las primeras partes de estos estudios que una oración tiene que tener sentido común, no puede ser una oración irracional, sin razonarse, sin saberse qué es lo que se está diciendo, sin entenderse qué es lo que se está diciendo. Tiene que orarse con entendimiento, como dijo el apóstol Pablo cuando escribió a los Corintios, con entendimiento, comprender lo que se dice. Es por eso que es absurdo aprenderse de memoria el Padre Nuestro y repetirlo como si fuéramos unos loros y no sabemos qué es lo que le estamos diciendo a Dios. Necesitamos comprender qué tiene todo eso, qué estamos diciéndole al Padre. Ahora bien, eso de que Satanás fue juzgado, lo conseguimos en Isaías. Necesitamos buscar Isaías capítulo 14. Vamos a buscar allí en la Sagrada Escritura esa primera cita, Isaías capítulo 14, versículo 11 al 15. Allí conseguimos el relato donde se describe el pecado de soberbia en ciertos personajes. 14, 11 al 15. Dice de la siguiente manera: descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, de tus arpas. Gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ahora, estas palabras están llenas de soberbia. Un ser creado que quiere subir por encima de su creador, levantarse sobre él para hacer su trono, sobre el trono de Dios, sobre el trono del creador. Todas estas interpretaciones que se pueden dar sobre este texto, muchos de ellos, busqué algunas de esas interpretaciones, y en la mayoría de esas interpretaciones coinciden en dos cosas. Una, coinciden en que este relato está referido a Satanás. Otra, coinciden en que este relato está referido a un rey humano muy poderoso como Nabucodonosor, por ejemplo, allá en Babilonia, y que sencillamente es una profecía que está descrita para él. Otros coinciden respectivamente que es una de esas profecías, como efectivamente hay muchas, que tiene un doble cumplimiento. Yo tengo la tendencia de creer que es una profecía de doble cumplimiento, que sí se refiere a un rey humano que efectivamente pudiera ser Nabucodonosor, porque Nabucodonosor tiene muchas características, o tuvo muchas características de las que aquí se describen, y que efectivamente también se refiere a la caída de Satanás como lucero de la mañana, como está descrito allí, y que fue echado del cielo, cayó porque quiso levantar su trono por encima del Altísimo. Ambos tuvieron el mismo pecado, el pecado de la soberbia. ¿Cuándo tuvo Nabucodonosor ese ímpetu? Cuando se paró allá en el balcón de su palacio, miró toda la ciudad, dice que miró toda la ciudad. Eso está descrito ahí en el libro de Daniel, en Daniel capítulo 4, versículo 30 al versículo 33 está descrito. Él se para enfrente de su palacio a ver toda la ciudad de Babilonia, lo que él construyó, y él dice allí que eso ha sido creado por el poder de su brazo, por el poder de su dominio, y que toda su fuerza está puesta allí, todo lo que había creado está puesto en ese imperio. Estaba poniéndose por encima de Dios, no reconociendo que Dios es quien da el poder a todos los reyes de la tierra, y que Él está por encima de cualquier rey de la tierra, y que todo rey de la tierra que haga algo que sea impetuoso, que sea fuerte, que sea maravilloso, es solo porque Dios le da el poder para hacerlo.
Él no reconoció eso, él creyó que era su poder y que estaba por encima de Dios. Esa descripción está claramente ahí en Isaías. Eso que hizo Nabucodonosor en su soberbia está descrito allí. Quiso poner su imperio por encima de lo que Dios estaba haciendo. Entonces, si buscamos allí en Daniel, en el capítulo 4, podemos encontrar eso, en el versículo 30 en adelante. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres serás arrojado, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarás, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Ahí está, hermanos queridos, la sentencia de Dios sobre Nabucodonosor, que quiso poner su trono por encima del poder de Dios, que eso era el brazo de su poder. Y Dios en esa misma hora lo juzgó por su soberbia, lo puso entre los animales 7 años a comer hierba como los animales. De eso se alimentó, y al cabo de 7 años, ¿qué fue lo que sucedió? Allí, en el mismo libro de Daniel, en el versículo 34, vemos que por lo menos Nabucodonosor reaccionó bien a ese castigo. Dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan ¿con qué? Con soberbia. Así que el mismo Nabucodonosor explica el pecado que había cometido, su soberbia, haberse ensoberbecido y haber creído que su brazo era suficiente para hacer todo lo que hizo sin la ayuda de nadie, ni siquiera de Dios. Y Dios le enseñó que Él es quien le había dado el poder para hacerlo. Así que, hermanos queridos, por lo menos Nabucodonosor en su tiempo reconoció su soberbia, y yo creo que yo tengo la esperanza de conocer a Nabucodonosor cuando lleguemos al cielo, porque él dice la palabra de Dios que reconoció al Dios Altísimo como su Dios. Dejó todos sus dioses para creer en Dios. Así que yo espero conocer a Nabucodonosor allá en los cielos, porque entregó su vida a Dios en aquel tiempo, reconoció a Dios como el Dios Altísimo. Después de haberse reconocido soberbio ante Él, se humilló, y allí está. Bueno, Dios había ejecutado un juicio sobre Nabucodonosor. La maldad de Nabucodonosor no podía permanecer. Él tenía que juzgarlo, así como va a juzgar a todos los seres vivientes. Solo que Dios no juzga a todos los seres vivientes de la misma manera. Esa es la verdad, pero de que van a juicio, van a juicio. Van a ser juzgados, claro que sí.
No importa si a nosotros nos parece que está tardando mucho el juicio sobre alguna persona, que fulano de tal, que tan malo que es, y está tardando tanto. Dios, yo no sé qué espera Dios, qué más va a haber. Bueno, ese es el tiempo de Él. Él es justo, es perfecto, conoce bien todas las cosas y Él sabe cuándo debe ejecutar el juicio a cada quien. Ejecutó juicio sobre la tierra, hubo un diluvio, ejecutó juicio sobre Sodoma y Gomorra, bajó fuego del cielo y los consumió. Juicios, hubo juicios sobre Egipto y después, sobre todo Egipto con las plagas, y luego destruyó a todo su ejército en el mar cuando el mar se cerró después que el pueblo de Israel pasó en seco. O sea, Dios juzga la soberbia de todos los que se ensoberbecen contra Él. El resultado, como he venido diciendo, siempre es el mismo. Por eso, insisto, la voluntad de Dios tiene que hacerse así como en el cielo, también en la tierra. Aclaramos también que es Satanás. Yo ya les dije que yo tengo la tendencia a creer que esta es una profecía de doble cumplimiento, así que también esto se refiere a Satanás. Porque las características descritas allí bien están encajadas perfectamente a la caída de Satanás del cielo, y ahí habla precisamente de la caída. Después de ser juzgado fue lanzado a la tierra. Ahí en el capítulo 14, en los versículos 12 al 14 que ya hemos leído, está perfectamente descrita la caída de Satanás. Así que también creo que se refiere a Satanás. El resto del capítulo pareciera que se refiere mucho más a la parte donde se refiere al rey, que creemos que pudiera ser alguien como Nabucodonosor, por ejemplo. Así que puede referirse a un hombre. Ahora, el pecado de ambos, como hemos dicho, es el mismo, es la soberbia. Ambos se inclinaron a querer gobernar el mundo entero. Nabucodonosor quería conquistar todo el mundo. Para ese tiempo, Nabucodonosor tenía muchos imperios que ya había conquistado y que ya estaban pagándole tributo porque estaban bajo su yugo. Para ese tiempo, Nabucodonosor había conquistado gran parte del mundo conocido. Todavía no tenía Persia, pero había conquistado una gran parte del mundo conocido. Bueno, Nabucodonosor estaba pensando en hacerlo así. Él quería gobernar el mundo conocido y estaba luchando por eso, hasta que Dios lo humilló de esa manera. Y asimismo Satanás. La Biblia misma dice que Satanás es el Dios de este mundo, de este siglo. No porque lo sea, no porque sea Dios, sino porque la gente hace que sea así. Los que se rebelan contra Dios toman a Satanás como su Dios porque hacen todo lo que Él incita a hacer. Y la Biblia le llama el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, porque la gente lo reconoce así. No porque lo sea, porque Él no es Dios. Él es un ser creado que se rebeló contra Dios y que será juzgado y será echado finalmente, en el fin de todas las cosas, al lago que arde con fuego y azufre. Así que seguimos hablando de que el pecado sigue siendo el mismo y quieren sencillamente, Satanás todavía ha querido incitar al mundo a que el mundo se gobierne a sí mismo. Fíjese que ya el mundo está prácticamente gobernándose a sí mismo. Ya nosotros hemos hablado de la delincuencia que existe en el mundo y que en gran parte del mundo, en Venezuela por lo menos nosotros lo vemos mucho. Nosotros hemos hablado mucho de estas cosas cuando decimos que muchos de los crímenes en Venezuela no se pagan con cárcel. La gente anda libre, la gente ya no teme gobierno alguno, se gobierna a sí misma como quiere y anda como quiere. Y en el mundo entero se pretende hacer lo mismo. Y que si se escribe una ley, se escribe una ley para que apoye aquellas cosas que la misma gente cree como buenas y realmente no lo son. Hemos hablado bastante de eso. El mundo está entrando en una soberbia tal que está a punto de ser juzgada. La humanidad está entrando en ese punto de soberbia en que Dios tendrá que juzgar al mundo con su justicia. Dios juzgó la rebelión de Satanás, fue echado a la tierra. La maldad definitivamente no podía permanecer en el cielo.
Y así fue echado el autor de esa maldad en el cielo, junto con sus acompañantes. Repito, la palabra de Dios dice que la tercera parte de los ángeles se fue con él y fueron echados a la tierra. Entonces, hermanos queridos, si Dios ha hecho lo mismo siempre, si el resultado siempre es el mismo, si su voluntad se hace siempre igual y nunca nadie ha podido evitarla, nadie ha podido evitar que sean juzgados los soberbios, ¿por qué tenemos que pensar ahora que Dios no va a juzgar al mundo? ¿Por qué ahora el mundo pretende vivir como si nunca hubiese juicio sobre el mundo? El mundo está viviendo y está tratando de pensar que esas cosas de Dios son invento humano. Ya hoy lo están diciendo. Hoy lo están diciendo. Ya se está diciendo que desde el Imperio Romano se confabuló para entregarles un supuesto Mesías al pueblo judío, y que el Imperio Romano se confabuló con un historiador que, por cierto, se llamaba Josefo, y después le colocaron en el Imperio Romano Flavio Josefo, y que se confabuló con él el Imperio Romano para escribir los 4 evangelios de la vida de Cristo y entregársela a los judíos para decir, sí, está bien, vamos a aceptar que un Mesías existió. Habráse visto hasta dónde ha llegado el mundo, hermano, de hoy, porque eso lo están diciendo es ahora, eso no lo dijeron antes, eso lo están diciendo es ahora. Hermanos queridos, el mundo va camino a pretender que Dios no existe, pero eso no va a cambiar la verdad. Cuando nosotros decimos que tenemos fe, ¿qué es lo que dice la Biblia? Cuando nos acercamos a Dios, es necesario creer que hay Dios, creer que le hay, creer que existe. Y de hecho existe, y evidencia de eso tenemos en el mundo entero. Así que no podemos pretender que el resultado esta vez va a ser distinto. No va a ser distinto. Su voluntad se va a seguir haciendo, y el mundo tendrá que ser juzgado y pasar por el criterio que Dios tiene acerca de la santidad y de la maldad. Así que el mundo será juzgado sin alternativa. Dios, en su perfección, en su santidad, en su gracia, en su misericordia que ha sido derramada por milenios en la tierra, al final también su justicia se manifestará y hará lo que tiene que hacer, porque el fruto de la maldad tiene que ser castigado y el fruto de la justicia tiene que ser premiado. Así que, hermanos queridos, haber entregado tu vida a Cristo es la mayor bendición y la absoluta bendición que tú tienes en tu corazón. Tener a Cristo en tu corazón es la mayor bendición que te ha podido pasar, además de las muy buenas que tú puedas nombrar, porque puedes nombrar muchas más. Seguramente que sí, porque Dios bendice con muchas otras cosas. Pero la mayor bendición es que no vayas al infierno, que no perezcas, que hayas entendido que hay Dios y que puedes tener fe en Él y que pusiste tu fe en el Señor Jesucristo, enviado por Dios para salvar a la humanidad. Esa es la mayor bendición que una persona puede tener. No entender eso es fatal y peligroso, muy peligroso. Puede ser peligroso sencillamente porque no creer en Jesucristo puede llevar o va a llevar a cualquiera al infierno que no lo haga. Así que es muy peligroso no hacerlo. Dios está ahí, hermano. Su voluntad va a ser hecha y ha sido hecha y va a seguir siendo hecha, tanto en el cielo como en la tierra. Así que, hermanos, de esta manera se terminará haciendo todo lo que Dios desea. Nosotros no podemos esperar que las cosas ocurran de otro modo. Así que no esperemos nada. No esperemos nada. Asegúrate de tu salvación porque creíste en Jesucristo como Salvador. Asegúrate de eso. Fortalece tu corazón con tu salvación, con Jesucristo en tu corazón. Sírvele de todo tu corazón y de toda tu mente y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Vamos a hacerlo así. Y no pensar jamás que la alternativa es desobedecer a Dios. Nunca podemos pensar eso. Nunca podemos pensar que desobedecer a Dios es una alternativa buena. Porque no lo es. Eso no termina en nada bueno. Eso no va para ningún lado bueno.
Así que mis hermanos, animados, porque el Señor viene pronto, y aunque el mundo va a ser juzgado, tú y yo sabemos que tenemos a Cristo en nuestros corazones y que hemos sido librados de la ira que vendrá. Dios los bendiga, mis hermanos.